Que la gracia, la paz y el amor de Dios sea con cada uno de nosotros. Acompáñenme en una breve oración. Señor nuestro, Creador nuestro, refugio nuestro, digno eres de toda honra, de toda gloria. Estamos muy felices por este nuevo amanecer, nuevas esperanzas, nuevas tus misericordias para con nosotros. Nos acercamos en esta hora dispuestos, Padre, a escuchar su palabra, a ofrecer sacrificios agradables delante de su presencia. Por tanto, pedimos por favor que nos mantengas concentrado en este servicio de adoración, que podamos recibir su palabra con toda humildad, que podamos conmemorar el supremo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo como tú quieres, que podamos dando gracias por su generosidad, que podamos clamar a usted, Señor, con confianza, con fe, con seguridad, sabiendo que tú nos escuchas, y que podamos salir de este lugar fortalecidos por la gracia que es en Cristo Jesús. Bendice a su pueblo, bendice, Señor, este siervo suyo que en esta hora va a predicar tu palabra. Gracias porque en medio de tantos varones, hoy tú me has dado el privilegio de hablar de ti. Honra y gloria sea su nombre. En Cristo te damos las gracias. Amén. El hablar del cristiano, hermanos, estamos en una serie de lecciones basado en el hablar del cristiano. Esto obviamente es una acción, ¿verdad? Y este verbo a través de un diccionario, si usted busca en el diccionario, por ejemplo, de la Real Academia Española, usted puede darse cuenta que depende del uso que se le dé, tiene varios contextos, ¿verdad? El hablar puede ser comunicarse con una persona por medio de palabras, también puede ser comunicarse con alguien por medio de señales. Hay personas que no tienen la bendición, ¿verdad? O la oportunidad de poder hablar, ¿verdad? En cuanto a su voz, expresar lo que está en su corazón, y lo hacen por medio de señales. Crean ese sexto sentido, ¿verdad? Y eso es importante para nosotros entenderlos, pero básicamente a nivel general es comunicarse con una persona en distintas palabras o en distintas señas. Y la Biblia a nosotros nos enseña, hermanos, que las personas pueden conocer nuestro interior por medio de lo que nosotros hablemos o por medio de lo que nosotros expresemos, ¿verdad? Bien lo dijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo en Mateo capítulo 7. Por sus frutos los conoceréis. Esto quiere decir las acciones que van envueltas con nuestras palabras, con nuestras expresiones. Y bajo el contexto, obviamente, estaba hablando en ese pasaje específicamente a aquellos falsos maestros o falsas personas, ¿verdad? Que se introducen y convierten en libertinaje la gracia de Dios, transmitiendo un mensaje que no es bíblico para con las personas. Y es por eso que estamos en esa serie de lecciones, porque es muy importante para nosotros como cristianos el hablar, ya que en el hablar las personas van a conocer lo que hay en nuestros corazones. Y quiero, hermanos, o el propósito de este sermón es que nos animemos como cristianos a llenar nuestro corazón, hermanos, de la palabra de Dios, para así poder comunicarnos con las personas de la manera que Dios quiere. Y el día de hoy, hermanos, el título de este sermón es la conexión del habla. Esto quiere decir cuál es el proceso, hermanos, que hay entre el pensamiento y las palabras que nosotros expresamos. Vamos a observar lo que es la formación del mensaje, cómo se forma el mensaje en nuestro corazón. Vamos a observar cuál es la orden del mensaje, quién da la orden para dar un mensaje. Vamos a ver la fuerza que hay detrás de ese mensaje y vamos a ver el sonido
que emite ese mensaje para con cada uno de los que nos escuchan. Así que en primer lugar, la formación del mensaje, la formación del mensaje. Y me refiero a la formación del mensaje, al desarrollo intelectual, afectivo, hermanos, social y moral que las personas tienen como el resultado de adquirir una enseñanza. Es el desarrollo intelectual, moral y afectivo que las personas o nosotros como personas obtenemos a través de lo que vemos, a través de lo que nosotros escuchamos. Físicamente, hermanos, podemos decir que todo comienza con lo que nosotros pensamos. Esto es una idea que luego se va a convertir en una acción o una idea que luego se va a convertir en una palabra que nosotros expresamos. Esto, hermanos, espiritualmente hablando, nosotros vemos que todo comienza, hermanos, con lo que nosotros pensamos, o todo comienza con todo lo que nosotros vemos y lo que nosotros escuchamos. ¿Qué alimento estamos dando a nuestro corazón? Jesús enseña que el corazón, hermanos, en Lucas 6:45, el corazón es un tesoro donde se guardan cosas buenas o donde se guardan cosas malas. Y nuestras palabras, hermanos, quiere decir entonces que no nacen en nuestra boca, sino que nacen a través de lo que nosotros vemos, a través de lo que nosotros escuchamos. ¿Cómo estamos alimentando, hermanos, nuestro corazón, nuestro espíritu? Lo que nuestro corazón, hermanos, guarda con frecuencia, nuestras acciones lo van a revelar. Por eso es que el apóstol Juan, hermanos, en Juan 7:29 dice que podemos juzgar con justo juicio. Esto es, usted puede ver la acción, las palabras de una persona y puede determinar si ella está haciendo lo que Dios quiere o no está haciendo lo que Dios quiere. Por eso es que lo que nuestro corazón guarda, hermanos, con frecuencia, nuestras acciones lo van a revelar. Entre ellas, obviamente, están las palabras que nosotros expresamos. Hay ejemplos bíblicos, hermanos, del pueblo de Dios, por ejemplo, en Números capítulo 13, verso 31. Recuerde que Dios había dicho al pueblo que debían de ir, ¿verdad?, a pasar esa montaña y conquistar esa ciudad, vencer a ese pueblo que estaba frente a ellos. Pero aquellos hombres que fueron y subieron a la montaña, dice, no podremos subir contra aquel pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo, dice, era numeroso, el pueblo era más fuerte que ellos. Si usted sigue leyendo el versículo 33, dice, allá hay hombres gigantes, los hijos de Anac. No vamos a poder vencer a ese pueblo. Los espías, hermanos, al pensar que habían, habiendo ellos visto más bien las maravillas de Dios, habiendo ellos visto la providencia de Dios, hermanos, hablaron con temor al pueblo, a pesar de que ellos habían visto las maravillas de Dios, la benevolencia de Dios. Esto quiere decir que el mensaje que había llegado a ellos, que era la maravilla de Dios, la instrucción de Dios de ir, hermanos, ellos no lo habían guardado en su corazón, no lo habían guardado con seguridad, con confianza. Y eso es lo que nos puede pasar a nosotros hoy en día, hermanos, que el mensaje de la palabra de Dios cae en un saco roto, hermanos. Y la palabra de Dios no echa raíces, hermanos, no se forma en nuestros corazones. Y por eso es que nuestras palabras, nuestras acciones no van de acuerdo al patrón bíblico, hermanos. Por eso es que debe de haber una conexión en el habla en cuanto a la formación del mensaje. ¿En qué sentido? En que el mensaje se va a formar por medio de lo que vemos, por medio de lo que escuchamos, pero eso tiene que
La palabra de Dios tiene que echar raíces en nuestro corazón. Debemos de creerla, debemos de tener convicción. Los espías, hermanos, viendo las maravillas de Dios, las instrucciones de Dios, no creyeron. ¿Y qué pasó con esos espías? Fueron al pueblo y dieron un mensaje que no era el de Dios. ¿Y qué hace ese mensaje, hermanos? ¿Qué hizo? Retrasaron la entrada a la tierra prometida y desanimaron, hermanos, al pueblo. El mensaje que ellos expresaron trajo un desánimo al pueblo. Por eso es que en la conexión del aula, hermano, en la formación del mensaje, es muy importante, porque el mensaje tiene que ser un mensaje de acuerdo a la palabra de Dios. Primera de Pedro 4:11 dice que si alguno habla, debe de hablar conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado. El salmista David, hermanos, en el Salmo 19, un contraste en cuanto a lo que los espías hicieron, y David había entendido o entendió diferente. ¿Recuerdan el Salmo 19:1 específicamente? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Específicamente, hermanos, si usted sigue leyendo hasta el versículo 14, dice, sean gratos la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. David, hermanos, sabía que lo que meditaba en su corazón iba a ser un reflejo en cuanto a sus acciones y a sus palabras, hermanos. Por eso es que David, el deseo de David era que los pensamientos de él, hermanos, donde se forma el mensaje a través de lo que vemos y a través de lo que escuchamos, fueran gratos delante de la presencia del Señor. Es importante entonces, hermanos, que a través del proceso de la formación del mensaje, en cuanto a la palabra de Dios, caiga en una buena tierra, hermanos, en una tierra fértil, que los frutos, hermanos, a través de las palabras y a través de las acciones, reflejen confianza, convicción en la palabra de Dios. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, verso 7, hermanos, estando persuadido yo de esto. Note el estar persuadido, hermanos. El mensaje que había llegado al apóstol Pablo de ser apóstol de los gentiles, haber sido llamado por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en Hechos capítulo 9, cuando iba camino de Damasco, el mensaje que había llegado a él se había formado de la manera correcta. El desarrollo, el crecimiento espiritual del apóstol Pablo fue estando persuadido. Y es lo mismo, hermanos, que debemos de tener nosotros: confianza y convicción en la palabra de Dios. Entonces, en cuanto a la conexión de nuestras acciones y del hablar, hermanos, la formación del mensaje en nuestra vida es sumamente indispensable, hermanos, porque en nuestro corazón se debe de guardar todo aquello que es bueno. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 21 nos dice, examinadlo todo y retened aquello que sea bueno. Escudriñe todas las cosas, hermanos, todas las cosas, póngalas a prueba todas las cosas, pero retenga aquello que sea de acuerdo con la palabra de Dios. Porque ahí, como dijo el proverbista en Proverbios 4:31, sobre toda cosa guardada, hermanos, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, hermanos. El corazón nuestro lo pueden ver las personas, hermanos, a través de lo que nosotros hablamos y a través de obviamente nuestras acciones. En primer lugar, entonces, la formación del mensaje, hermanos, en cuanto a la conexión de nuestras acciones y palabras, es indispensable, hermanos,
para nuestra salvación, ya que en el corazón es donde se guarda, mana la vida, como dice el proverbista. En segundo lugar, hermanos, la orden del mensaje. Y cuando hablo de orden me refiero bueno, usted ve este verbo, hermanos, tiene muchos significados y eso obviamente también lo va a determinar el contexto. Pero básicamente me estoy refiriendo de dónde viene el mensaje. ¿De dónde viene el mensaje? Y como hemos visto, hermanos, donde se forma el mensaje es en el corazón nuestro, hermanos. Físicamente, hermanos, esto es todo un sistema. Ahora que estamos viendo o pasando esas circunstancias con Milena, uno empieza a estudiar algunas cosas, hermanos, en cuanto al comportamiento, las reacciones del cuerpo físico, hermanos. Pero el cerebro lo que hace es enviar una señal para que se activen los músculos, hermanos. Y por eso cuando hay una mala reacción en el cuerpo o hay un agente que está causando un efecto en el cuerpo, hay reacciones que el cuerpo manda de que algo no está funcionando bien. Es como cuando uno va en un carro y le enciende una luz ahí, le dicen la luz de check. Hay algo que en el motor o en el sistema del vehículo no está funcionando correctamente. En nuestro cuerpo humano también. El cuerpo expresa señales de que hay algo que no está bien. Y en el proceso del hablar, hermanos, el cerebro, nuestro corazón, envía una señal para que se activen los músculos para nosotros poder, utilizando el hablar, ¿verdad? O esta acción. Espiritualmente, hermanos, también es igual. El corazón lo que hace es enviar una señal a la lengua, hermanos, para expresar lo que tenemos, lo que hemos guardado en nuestro corazón. En Lucas 6:45, nuestro Señor Jesucristo mencionó que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué implica eso, hermanos? Que la lengua, hermanos, físicamente hablando, no se manda sola, hermanos. Lo que está en nuestro corazón, lo que hemos introducido y guardado en nuestro corazón, es la señal que manda, hermanos, para expresarnos, para comunicarnos, para transmitir un mensaje a otros. Y es interesante ver, hermanos, cómo el proceso del comportamiento de nuestras vidas, aprendemos de esto, hermanos. Porque nuestras acciones, recuerde esto, hermanos, o recordemos esto, nuestras acciones, nuestras palabras expresan lo que hay en nuestro corazón. Y tenemos ejemplos bíblicos, hermanos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 7, recuerdan un predicador celoso, un predicador devoto de la verdad. Esteban, el primer mártir de la iglesia. Esteban, hermanos, al frente de su audiencia, hermanos, en su corazón tenía clarito, hermanos, el mensaje del evangelio. Y él empezó a predicar desde Abraham, después de Moisés, después de los profetas y demás, hermanos. Tenía un corazón, hermanos, lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra de Dios, lleno del mensaje. Y cuando se comunicó ante ellos, pues obviamente ellos al no haber recibido la palabra de Dios, varones, les dice, incircuncisos, ¿verdad? Duros de corazón, duros de no considerar la evidencia. ¿Qué hicieron con él, hermanos? Lo apedrearon, hermanos. Pero voy más allá de eso, hermanos. Cuando son 55 versículos que tiene este capítulo. Cuando Esteban, después de predicar y probar a través de las escrituras lo que había en su corazón, lo que tenía en su corazón, que era el mensaje, y empezaron, ellos dicen que se rasgaron las vestiduras, no consideraron el mensaje y empezaron a apedrearlo y tiraron sus ropas después de muerto, ¿verdad? A los pies de Saulo, que después llegó a ser el apóstol Pablo. Pero dice que cuando él lo estaban apedreando, se inclinó, se puso de rodillas y lo que había en su corazón lo que expresó fue: Padre,
no tomes en cuenta los pecados de este pueblo. Vea lo que hay en su corazón, hermanos. Vea lo que aprendemos aquí, que aún en medio del dolor, aún en medio del desprecio, aún en medio, hermanos, de la desobediencia y de la falta de amor para con uno, hermanos, lo que se debe de expresar son palabras bíblicas. Cuando hay odio, cuando hay injusticias en contra de uno, hermanos, y nosotros retenemos eso en el corazón, hermanos, eso es una raíz que se pega. Y usted ve que esa raíz de amargura la expresamos y empieza a contaminar a otros. Si usted ve en la Biblia, en los Hebreos, el escritor inspirado por el Espíritu Santo, no lo tenemos, pero él dice, no sea que por alguna raíz de amargura brote y empiece a contaminar a otros. Esteban, hermanos, en medio lo están apedreando, hermanos. Lo están apedreando por predicar la verdad. Y él dice, Padre, no tomes en cuenta el pecado de ellos. Esto, hermanos, es como un tipo de lo que fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan a nuestro Señor Jesucristo ahí en la cruz, clavado por los pecados suyos, por los pecados míos, por los pecados de todos los que estaban en ese momento ahí, gozándose del sufrimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Padre, perdónalos. Lo que hay en el corazón, hermanos, es lo que nosotros expresamos. Así que no hay excusa, hermanos, para que en medio del sufrimiento, no hay excusa para que en medio del dolor, no hay excusa para cualquier circunstancia de nuestra vida, nosotros tengamos que reaccionar de una mala manera. Esteban nos enseña que lo que había en el corazón lo llevó a transmitir un buen mensaje. Imagínense lo que es estar ahí, hermanos, estar tirando la piedra y que él, puesto de rodillas, diga, Padre, que no tomen en cuenta ese pecado. Tenemos el ejemplo, mis amados hermanos, de grandes hombres de Dios que aún en medio del sufrimiento, el apóstol Pablo, Hechos capítulo 14 también, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, fue apedreado, hermanos, y lo sacaron casi que muerto de ahí, pero se levantó después de eso y cobrando ánimo, vino a sus discípulos y les dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermanos, el mensaje, hermanos, el mensaje es importante siempre, hermanos, que nosotros expresamos. Lo que había en el corazón de Esteban era la palabra de Dios. Lo que había en el corazón de nuestro Señor Jesucristo era lo que el Señor Dios Padre le había encomendado. Lo que había en el corazón de Pablo, hermanos, era la palabra de Dios. Entonces, en medio de las circunstancias, ¿cómo reaccionaron ellos? Reaccionaron con palabras de ánimo, reaccionaron con gozo en medio de las tribulaciones, reaccionaron positivamente, hermanos, porque lo que había en el corazón era de Dios, hermanos. Por eso es que la orden, hermanos, en el mensaje viene del corazón. Y como dice nuestro Señor Jesucristo en Lucas 6:45, de la abundancia de lo que hay en el corazón, hermanos, habla la boca. ¿Qué aprendemos nosotros? ¿Qué estamos viendo, hermanos? ¿Qué estamos escuchando? ¿De qué nos estamos nutriendo, hermanos? Es importante entonces, hermanos, considerar nuestro corazón, hermanos. Estamos invirtiendo, o algunos invierten tiempo en muchas cosas, hermanos, pero no invertimos tiempo en lo que realmente importa, o algunos no estamos invirtiendo el tiempo en lo que realmente importa, que es la palabra de Dios. La fuerza, hermanos, detrás del mensaje, la fuerza. Físicamente, hermanos, el aire lo que hace es dar fuerza al sonido para que se escuchen nuestras palabras. El aire da fuerza y vitalidad al cuerpo para expresar
una seña, una señal y poder nosotros comunicarnos. Y hay señas de señas, ¿verdad? Hay personas que no hablan, pero usted puede estar en otro país donde usted no ha ido y usted ya sabe cuando alguien le está haciendo un buen gesto o cuando no le están haciendo un buen gesto, ¿verdad? Usted sabe cuando su mamá lo está llamando de una buena manera o no lo está llamando de una buena manera sin una palabra, hermano. Nada más es, y ya usted sabe lo que espera, ¿verdad? O, venga, mi amor, ¿verdad? Sin palabras. Usted ya entiende que hay algo bueno que se le preparó ahí en la mesa para que se siente. Hermanos, el aire da fuerza al sonido. Y lo que hace el aire que viene de nuestros pulmones, que Dios creó, hermanos, y que mantiene en nuestro cuerpo, lo que hace es hacer vibrar las cuerdas vocales, hermanos. Y eso genera un sonido. Eso genera un sonido. Y la palabra de Dios, hermanos, es lo que debe de morar en nuestros corazones. El apóstol Pablo dijo a la iglesia en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more abundantemente en nuestros corazones, ¿verdad? Enseñándonos unos a otros con toda sabiduría y cantando con gracia en vuestros corazones, como con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Un paralelo a eso está Efesios 5, ¿verdad? 19 y 20. Pero, hermanos, ¿qué es la palabra de Dios? Bueno, Jeremías dice que la palabra de Dios es un fuego, hermanos, un fuego que estaba dentro de él. Jeremías dice que la palabra de Dios es el martillo, hermanos, el martillo de Dios. Obviamente utilizando esa figura, un martillo es algo que clava, algo que es fuerte, algo que hace entrar un clavo, ¿verdad? O algún instrumento en otro que puede destruir, que puede partir. Dijo el escritor a los hebreos que la palabra de Dios es viva, hermanos. La palabra de Dios es viva y es eficaz. El apóstol Pablo dijo a la iglesia en Éfeso, Efesios 6:17, es la espada del Espíritu, hermanos. Es lo que debe de estar en nuestros corazones. ¿Y en qué nos ayuda, hermanos? ¿En qué nos ayuda la palabra de Dios? Bueno, el salmista dijo a los jóvenes, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Salmo 119, verso 9. Si usted sigue leyendo el verso 11, en mi corazón dice, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿En qué ayuda la palabra de Dios? Bueno, nos ayuda para limpiar el camino, para tomar buenas decisiones. ¿Buenas decisiones en qué sentido? En no pecar contra Dios, en no infringir la ley, en saber que si lo que es bueno, voy a hacer lo que es bueno y no voy a hacer lo que es malo. Voy a considerar la evidencia y no voy a ser un necio. Proverbios 24:9. Voy a hacer lo que Dios dice. No voy a dejar de lado la evidencia que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, tiene poder para salvar nuestra alma. Santiago, el medio hermano de Jesús, pues escribió, recibid con mansedumbre la palabra de Dios implantada, la cual es poderosa, hermanos, para salvar nuestras almas. Verso 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, que se engañan a sí mismos. La palabra de Dios, hermanos, nos ayuda para crecer para la salvación. El apóstol Pedro dijo en primera de Pedro 2:2, desead como niños nacidos la leche pura de la palabra de Dios, para que por ella crezcáis para salvación. Es imposible, hermanos, crecer para nuestra salvación si no guardamos la palabra de Dios y si no la practicamos, hermanos, en nuestro diario vivir. Es imposible, hermanos, poder comunicar un mensaje correcto o tener una actitud correcta en medio de las vicisitudes que tenemos en nuestra vida si la palabra de Dios no está abundando, hermanos, en nuestros corazones. Es imposible, hermanos, tener esperanza, tener paz para con Dios y tener consuelo, hermanos, si no tenemos la palabra de Dios morando en nuestro corazón.
Romanos capítulo 15, verso 4, el apóstol Pablo hablando a la iglesia en Roma, ¿qué les dijo? Porque las cosas que antes se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron, hablando del ejemplo de la providencia de Dios, de cómo Dios liberó a su pueblo y fue trazando un plan para traer a Cristo, ¿verdad? Las cosas que antes se escribieron, dice, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia, la perseverancia, la resistencia y la consolación de las escrituras, hermanos, nosotros tengamos esperanza. La palabra de Dios, hermanos, nos consuela en medio de las circunstancias, nos da ánimo, nos fortalece. Pero cuando usted ve las reacciones y actitudes que algunos de nosotros tenemos en el diario vivir por las circunstancias externas o externas, ¿verdad? Que batallan con nuestra alma, ahí se ve qué hay en el corazón. ¿Qué tiene usted en el corazón? ¿Qué tengo yo en mi corazón? La palabra de Dios, hermano, siempre es una bendición. Trae paz y trae prosperidad a nuestra vida. Proverbios 3:1. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán, hermanos. Por esto mismo, cuando hablamos, hermanos, de un corazón lleno del Espíritu de Dios, de la palabra de Dios, las palabras y nuestras acciones siempre van a traer vida, siempre van a traer dirección, siempre van a traer consuelo, siempre van a traer ánimo, porque la palabra de Dios, hermanos, tiene poder en nosotros. Hablando a los apóstoles, hermanos, en Hechos capítulo 1, verso 8, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo que los guió y los dirigió a ellos, el Espíritu Santo que hoy los guía y nos dirige a nosotros a través de la obediencia, hermanos, a la palabra de Dios. Por eso es que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero ¿será que el Espíritu de Dios está morando en nuestros corazones, hermanos? ¿Será que tenemos el conocimiento suficiente o estamos guardando la información correcta cada día, hermanos, para estar fuertes para nuestra salvación por gracia en Cristo Jesús? Es ahí donde nosotros debemos de notar, hermanos, la importancia en esto. Y por último, hermanos, el sonido del mensaje. Físicamente, hermanos, nuestra boca lo que hace es moldear el sonido para que nuestras palabras sean claras, para que cuando nos expresemos, las personas entiendan lo que nosotros estamos diciendo. La forma en que decimos las cosas, espiritualmente hablando, hermanos, importa tanto como el contenido. Las cosas que decimos, hermanos, importan tanto como el contenido de lo que estamos diciendo. Podemos decir algo, hermanos, podemos decir la verdad, pero podemos destruir con esa verdad porque no la estamos hablando en amor. Efesios 4:15, la versión de las Américas dice, hablando la verdad en amor. Muchos no quieren escuchar la verdad, hermanos. Y el sonido del mensaje, hermanos, realmente que usted y yo comunicamos, importa. Por eso es importante oírnos, ponernos atención a lo que decimos. A veces no nos ponemos atención a lo que yo estoy expresando. Entonces, las palabras que yo estoy transmitiendo, tengo que decir, son palabras de Dios, son palabras de ánimo. Hay alguien que está mal, ¿verdad? Sé que está mal, él sabe que está mal, pero lo que le voy a decir va a construir en su vida o más bien lo va a alejar, hermanos. Es difícil, ¿verdad? Cuando hay alguien que no es perseverante, que es inconstante. Hay algunos dicen, ¿cómo es posible que menosprecien así la sangre del Señor? Pero hermanos, nuestro Señor Jesucristo dijo, Él dejó a las 99 y fue por la que hacía falta.
¿Tenemos nosotros ese corazón, hermanos? ¿Tenemos eso en nuestro corazón o nada más? Si no viene, no me importa. Si está mal, están pecados, no importa. Hermanos, el mensaje que nosotros estemos guardando importa mucho, hermanos. Importa mucho. Porque lo que estemos guardando es lo que nosotros vamos a hacer. Es lo que las personas van a ver en usted y lo que van a ver en mí. Efesios 4, hermanos, 29 dice, ninguna palabra corrompida, o sea, ninguna palabra que desaliente, ninguna palabra de desánimo, ninguna palabra que no edifique salga de su boca, de nuestra boca, sino la que sea buena, dice, para la edificación de todos los oyentes a fin de dar gracias. Efesios 4:15 mencioné, sino que hablando, hermanos, hablando la verdad en amor. Pero si usted se devuelve lo que hemos venido hablando, hermanos, ¿cómo vamos a hablar la verdad en amor si no estamos nutriendo con el mensaje de amor, que es la palabra de Dios? Es incongruente, hermanos. El llamado en esta mañana, hermanos, es que la forma en cómo nosotros decimos las cosas construirá o destruirá a otros. Nuestras palabras van a reflejar lo que usted y yo somos, lo que tenemos en nuestro corazón. ¿Dónde nace el mensaje, hermanos? Nace en lo que nosotros vemos, en lo que nosotros oímos. Esto viene a nacer, hermanos, por el alimento que estamos dando al corazón. La orden del mensaje, hermanos. El corazón muestra o envía, da la orden para que nosotros nos expresemos. La fuerza, hermanos, que está detrás de ese mensaje es la que nos va a motivar o la que nos va a destruir, hermanos. Estamos hablando de la palabra de Dios morando en nosotros, hermanos. Ahí está la fuerza, ahí está la vitalidad para nuestra vida. Ahí está todo, hermanos, lo que nosotros necesitamos para esta vida y para la piedad, porque la palabra de Dios tiene poder para sobreedificaros y darnos herencia junto con todos los que están en ese proceso de santificación. Hechos capítulo 20, verso 32, para edificar en nuestra vida y daros herencia junto con todos los santificados. Y esto nos va a llevar a actuar como Dios quiere. ¿Cómo nos estamos nutriendo? Es lo que usted le debe de responder a Dios. ¿Cuánto usted le está dedicando tiempo a esto, hermanos? ¿Qué es lo que trae vida, esperanza, aliento? ¿Cuánto usted y yo estamos involucrados en las cosas que Dios quiere? Que voluntariamente usted y yo decidimos. Lo estamos haciendo bien, hermanos, pero siempre hay que mejorar. Un hermano me decía, piense de esta manera. El hermano Willy Alvarenga decía, no estoy haciendo lo suficiente. Nunca es suficiente, hermanos, para con Dios. El precio por el cual nosotros fuimos comprados, hermanos, fue la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Será suficiente lo que usted y yo estemos haciendo hoy para merecer esa salvación tan grande? Mi oración es, Dios nos ayude, hermanos, a fortalecernos con la palabra del Espíritu, para animarnos unos a otros, para seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Él es digno, hermanos, de nuestra honra, de nuestra gloria ahora, hermanos, y por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a entonar un himno de invitación. Si usted quiere expresar una necesidad, quiere arrepentirse de su condición actual delante de Dios, o solamente quiere que oremos por usted, háganoslo saber quedándose de pie después del himno de invitación.